Ok, hermanos, pues ahora sí, entonces vamos a lo que es la palabra de Dios. ¿Tengo el paso a la libreta? Ok, y en esta mañana les invito, si me pueden acompañar, para que leamos juntos en el libro de Hebreos, capítulo 12. Ahí vamos a llevar a cabo la lectura de hoy, de la bendita palabra de Dios. En Hebreos 12 vamos a leer 2 versículos que dicen así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra tan preciosa que desde que empezamos a cantar las alabanzas, tú nos empezaste a compartir. Te damos gracias por esta mañana y por esta enseñanza que vamos a tomar hoy, mi Dios. Tú solamente conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo y lo que necesitamos. Pero de una cosa estoy seguro, que todos necesitamos más y más de ti. Por eso en esta mañana, Padre, nos humillamos delante de tu presencia al abrir tu preciosa palabra, orando y pidiéndote que esta palabra sea un mensaje claro que podamos entender, porque dices que tu palabra es tan sencilla que hasta un niño lo puede entender, mi Dios. Y oramos que de la misma manera podamos entenderla, mi Padre Santo, y que la recibamos, que nuestro corazón pueda ser una tierra fértil donde tu palabra pueda crecer y dar frutos. Y te damos las gracias en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Ok, el tema que les quiero compartir hoy, hermanos, es el siguiente: de que pongamos siempre la mirada en Jesús. Eso es lo que acabamos de leer en el versículo 2. Pon tus ojos en Jesús. Vamos a ver por qué razón Dios quiere que cada uno de nosotros, los que amamos a Dios, los que decimos que amamos a Dios, los que decimos creer en su palabra, y los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a ver por qué Dios se enfoca tanto y nos pide que pongamos la mirada en Jesús. Y para eso, como introducción, les quiero compartir algunas cosas del Antiguo Testamento, de cómo el pueblo de Dios no hizo caso a esta enseñanza y siempre se desvió y terminó en un fracaso total. El deseo de Dios es de que cada uno de nosotros le sirvamos, le amemos. El deseo de Dios es de que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Ustedes pueden leer en el libro de Deuteronomio capítulo 28 como tarea. Es un capítulo muy largo, pero se divide en 2 partes. La primera dice: si tú haces todo lo que yo te digo, si tú obedeces mis mandamientos, si tú los pones por práctica, te voy a bendecir. Voy a bendecir tu familia, voy a bendecir tu hogar, voy a bendecir tu trabajo. Pero a la mitad del capítulo de Deuteronomio 28 dice: pero si tú no haces caso, y si tú no me obedeces, todas estas maldiciones van a venir sobre ti. No porque Dios quiera maldecir al pueblo, o Dios quiera maldecirnos, para nada. Dios es un Dios bueno y maravilloso, y Él quiere bendecirnos.
Pero la bendición, hermanos, viene a través de la obediencia. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Tú sal a la calle y dale a tu carro a toda la velocidad que tú quieras. A ver qué te va a pasar. Inmediatamente te va a parar un policía y te va a infraccionar porque quebrantaste la ley. Pero sale en tu auto y obedece los límites, nadie te va a molestar. De la misma manera sucede con las cosas de Dios. Por eso es de que debemos de estar atentos a lo que es la palabra de Dios. Dios quiere que su pueblo sea bendecido y para eso debemos de hacer caso a lo que Dios nos dice. Y una de las cosas que Dios dice, que pongamos nuestra mirada en Jesús. Bueno, les voy a dar unos versículos para que los anoten si ustedes quieren. Solamente vamos a ir a ciertos versículos, pero a mí me llama mucho la atención en Salmos 32:8, que Dios dice así dice Dios: te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que Dios quiere, ayudarnos a entender y a enseñarnos. ¿Por qué razón dice Dios eso? Porque Dios dice en Salmos 23:1, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios dice que nosotros somos sus ovejas. ¿Cuántos de ustedes saben que las ovejas, los borregos, ovejas, es el único animal que necesita pastor? Todos los demás animales se defienden solos. Todos los demás animales tienen cierta manera cómo guiarse, pero menos las ovejas. Y por eso el Señor nos llama ovejas. Las ovejas son las únicas que necesitan pastor. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en aquellos tiempos de la antigüedad, había muchísimos pastores que tenían muchas ovejas y siempre las cuidaban. Por eso Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, por eso la Biblia dice que tenemos que poner los ojos en Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob con toda su familia llegó a Egipto? Dice la palabra de Dios que eran aproximadamente 70 personas las que llegaron a Egipto. En Egipto fueron bienvenidas, bien recibidas, pero con el paso del tiempo el pueblo creció, murió José y murió Faraón, y otro faraón tomó el lugar de José y de Faraón. Entonces el nuevo faraón dijo: este pueblo hebreo crece mucho y no vaya a ser que se hagan alianza con nuestros enemigos y nos ataquen. Entonces empezó a matar a los niños el faraón. ¿Ustedes se acuerdan? El pueblo clamó a Dios. Para ese entonces ya habían pasado 430 años. Dios escuchó el clamor de ellos y Dios mandó a Moisés para que sacaran a los hebreos de Egipto. Moisés les dio instrucciones, pongamos atención en esto, y les dijo: Dios me ha mandado para que los saque de aquí y los lleve a la tierra prometida. Moisés les dijo: solamente nos va a tomar 11 días de Egipto a Canaán. Ustedes pueden leer esa historia en Deuteronomio 1. 11 días. Dice: y Dios nos va a guiar, pero lo único que Dios pide es que hagamos caso a su palabra. Ustedes ya saben, la palabra de Dios dice que hacía 3 días que habían salido de Egipto y empezaron a renegar. ¿Ustedes se acuerdan cuando los 3 millones aproximadamente son lo que dicen que salió de Egipto, de hebreos, 3 millones de personas, cuando salieron al desierto para la tierra de Canaán y empezaron a renegar? ¿Ustedes se acuerdan dónde tenían la mirada? ¿Saben dónde? Se olvidaron de Dios. Y la mirada la tenían en Egipto. Decían: Moisés, ¿por qué nos sacaste a morir en este desierto? Moisés les decía: ¿se acuerdan que son 11 días? Ya nos faltan 9.
Ya nos falta 9, pero sí, pero en este desierto no hay comida, en este desierto no hay agua. Mejor queremos regresarnos a Egipto. En Egipto había pollo, había pescado, había calabacitas, había cebollas, allá comíamos bien. Entonces, ahí miramos cómo la gente quitó la mirada de la enseñanza de Dios, del mandato de Dios, y tenían la mirada en Egipto y tenían la mirada en lo que hacían en Egipto. Bueno, les comparto esto por lo siguiente. Ese pueblo que iba a llegar en 11 días a la tierra prometida, donde fluía la leche y la miel, podemos decir, iban a llegar a Estados Unidos, donde había trabajo, donde había todo, iban a llegar. Por quitar la mirada de Dios y de Moisés, duraron 40 años en el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida. Pero escuchen, pero hubo 2 hombres que nunca quitaron la mirada de la enseñanza de Dios y de las promesas de Dios. ¿Cómo se llamaron esos 2 hombres? Y llegaron a la tierra prometida. Fue Caleb y Josué. Ellos también salieron de Egipto. Y ellos, por causa de los demás, tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Pero ellos llegaron a la tierra prometida. Y Caleb y Josué, hasta el día de hoy, se recuerdan como unos hombres que hicieron la diferencia, como unos héroes que hicieron la diferencia. ¿Y saben por qué? Porque pusieron su mirada en Dios, en sus promesas. Pongamos atención en esto, hermanos. La Biblia dice que fueron 10 espías, 10 o 12, no estoy seguro, que fueron 12 espías los que fueron a mirar la tierra prometida para ver si era verdad. Los 12 regresaron 10 con un mal reporte y 2 con un buen reporte. ¿Alguien de aquí se acuerda de los nombres de los 10 con el mal reporte? Nadie. ¿Pero alguien de aquí se acuerda de los nombres de los 2 con el buen reporte? Todas las iglesias evangélicas que predican la palabra de Dios saben quién fue Josué y quién fue Caleb. Incluso muchos pastores, muchos siervos le llaman a sus hijos Josué y Caleb. Pero nadie se acuerda de los otros 10 que trajeron el reporte negativo. ¿Saben por qué? Porque la mirada de los otros 10, ¿saben dónde estaban? En los gigantes. ¿Se acuerdan? Los otros 10 dijeron, sí, la tierra es muy bonita, pero hay gigantes tan grandísimos como un árbol, dice, que somos como un saltamontes a sus pies, no podemos tener la tierra. Josué y Caleb dijeron, sí, hay gigantes, pero nuestro Dios es más grande que esos gigantes, y con nuestro Dios podemos vencer. Y ahí está, hermanos. Por eso Dios dice en su palabra aquí que quiere que nosotros pongamos la mirada en Jesús. ¿Por qué razón? Porque al igual que el pueblo de Dios enfrentó desánimos, enfrentó tentaciones, enfrentó peligros, nosotros también vamos a enfrentarlos. Y nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Les voy a decir por qué. Porque dice en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero antes de decirles por qué, les quiero hablar un poquito del tiempo en el que se escribió esta palabra. ¿Ok? Es palabra de Dios. Pero esta palabra del libro de Hebreos se escribió aproximadamente en el año 68 después de Cristo. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo ya aproximadamente a 30 años antes. El Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, reunió a los apóstoles y les dijo, vayan y prediquen la palabra de Dios, empezando en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y dice, y así como me voy a ir, un día vendré.
Pero también el Señor Jesucristo dijo, si a mí me han perseguido, si a mí me han despreciado, a ustedes también los van a despreciar. Bueno, desde que el Señor Jesucristo se fue al cielo, en el año 30 más o menos después de Cristo, desde ahí en adelante, los apóstoles y los discípulos enfrentaron la persecución más horrible y terrible que haya existido en la historia. Algo que tal vez la iglesia no lo sabe porque no estudia, y la iglesia de hoy en día se ha vuelto muy cómoda. La iglesia de hoy en día pensamos que el domingo solamente me visto, voy a la iglesia, canto alabanzas y ya eso es todo. Pero no fue así al principio. Al principio fue muy duro, muy difícil, y hermanos, por la gracia y la gloria de Dios y la misericordia de Dios, no somos perseguidos en este país y en algunos países. Pero ahorita en estos momentos hay hermanos perseguidos, sacrificados y torturados en Corea del Norte, en China y en muchos otros lugares. Bueno, estos hermanos judíos, hebreos, estaban sufriendo la persecución más horrible que haya existido. Recuerden, este libro de Hebreos se escribió en el año 68 después de Cristo. ¿Cuántos de ustedes, iglesia, saben qué sucedió en el año 70 después de Cristo? ¿Alguien tiene una idea? El año 70 después de Cristo fue cuando el emperador romano Tito con todo su ejército invadió Jerusalén y a todo judío lo mataba. Dice la historia que los judíos se refugiaron en el templo como era grande, y en el templo más o menos se refugió como 1 millón de judíos en el templo. ¿Y saben qué hizo el emperador Tito con su ejército? Le dio orden de que le prendiera fuego al templo y ese 1 millón de judíos fueran carbonizados ahí. Bueno, eso era lo que estaban viviendo en este tiempo estos hermanos. Por eso el Espíritu Santo empujó al escritor de Hebreos, que muchos creen que es Pablo, no se sabe, a escribirle a esos hermanos: pongan su mirada en Jesús, pase lo que estén enfrentando, no se desanimen. ¿Saben por qué? Porque muchos estaban renunciando a su fe. Óigame, tal persecución tan horrible y terrible, matándote porque creías en Cristo, muchos estaban volviendo atrás. Y vamos a ver, ahí sí les quiero enseñar para que ustedes tengan una idea, la persecución de la cual estaban viviendo los hermanos en este tiempo que se escribió esta escritura. Les invito al libro de Hechos, si me pueden acompañar. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, dice así. Recuerden, el libro de Hebreos se escribió en el año 68 después de Cristo. El libro de Hechos se escribió en el año 60. Entonces eran 8 años de diferencia. Y por eso les digo, era una persecución que duró mucho tiempo. Y aquí nos dice en el libro de Hechos, si ustedes leen el libro de Hechos 4, del 1 al 3, allí dice, la primera persecución dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ok, hermanos, a los apóstoles que hablaban de Jesús, que Él había resucitado a los muertos y que solamente en Él había vida eterna y había salvación, ¿qué le hicieron? Los arrestan y los meten a la cárcel, porque predicaban a Jesús. Bueno, eso no fue el fin. La persecución fue avanzando como un fuego que se extiende en una pradera seca. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Solamente les voy a dar algunos versículos para que ustedes tengan una idea. En Hechos 7, vamos a leer del versículo 54 al 60.
La persecución seguía, hermanos, en contra de los cristianos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fíjense, ¿contra quién? Contra Esteban, porque estaba hablando de Cristo Jesús. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿en dónde? En el cielo, puesto los ojos en Jesús. Esteban sabía quién había creído, en quién confiaba, y cuando estaban en contra de él por predicar la palabra, él no quitaba la mirada de lo que dice la Biblia. Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. ¿Estamos entendiendo? Esteban decía, estoy viendo la gloria de Dios, estoy viendo a Jesús, a quien les predico, a quien en él hay perdón de pecados. ¿Y qué hizo la gente? Se taparon los oídos. Hoy en día tú le has predicado a alguien y no te quiere escuchar. Te ignora, te da la espalda, se tapan los oídos, no es nada nuevo. Pero eso no desanimó a Esteban a seguir predicando la palabra del Señor, porque él tenía los ojos puestos en Jesús. Dice 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Dónde estaba puesto la mirada de Esteban? En Jesús. Miren, se pueden imaginar estar siendo apedreado y todavía clamar a Dios, confiar en Dios. Eso es fe, eso es confiar en Dios. Hermanos, por la gracia de Dios nosotros no hemos enfrentado nada de eso, gracias a Dios. Por eso la Biblia dice que debemos de poner la mirada en Jesús. 60. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Okay? Fue fiel hasta el fin. Hermanos, la persecución no continuó con el martirio de Esteban. Esteban fue el primer mártir que murió por la fe. Entonces vamos a decir, los demás hermanos se desanimaron, ya no siguieron predicando. No, siguieron predicando. Dice el 8, sigamos leyendo el 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, ¿hubo qué? En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Estamos entendiendo? Fíjense nada más. O sea, contra la iglesia. Los hermanos iban a adorar, iban a alabar a Dios, iban a leer la Biblia. ¿Y saben qué los recibían? Los recibía espada, los recibían piedras. ¿Por qué? Porque predicaban a Jesucristo. Dice, y todos ellos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Ahí está. Hermanos, eso era lo que estaba viviendo el pueblo de Dios cuando se escribió el libro de Hebreos. Persecución por todos lados, matanzas por todos lados. ¿Sobre quién? Sobre los cristianos. Como les digo, miren, seamos honestos, hoy la iglesia de Dios, ¿cómo está? Bien bendecida. ¿Quién nos persigue? El único que te persigue es la compañía de la luz, del agua, porque no pagas, eso es todo. Pero de ahí para allá, ¿quién te persigue por tu vida? Nadie, nadie. Y sin embargo, la mayoría de las iglesias están vacías. Porque un hermano llegó y no le gustó la alabanza. Porque un hermano llegó y tal vez tuvo que quedarse de pie porque no había silla, o no estaba disponible la silla donde se sienta, o simplemente estaba el hermano que no le caía bien y ya se fue y ya no regresa. Ustedes saben que allá afuera hay un sinnúmero de personas. Bueno, yo les he predicado y les he hablado de la Biblia. ¿Y saben qué me dicen?
Cuando era joven iba a la iglesia. Antes iba a la iglesia. Pero ¿por qué no más? Porque simplemente su mirada no estaba puesta en Jesús. ¿Estamos entendiendo? De eso habla la palabra de Dios. Si nuestra mirada no está puesta en Jesús, cualquier cosa te va a apartar de los caminos de Dios. ¿Ok? Algún hermano, tal vez no fue otro hermano o no fue alguien que le hizo un daño en la iglesia, pero algún otro hermano simplemente se ocupó más en sus negocios, se ocupó más en su familia y perdió el enfoque. Y muchos se han apartado de los caminos de Dios. Escuchen, hermanos, la Biblia dice y enseña que no hay otro camino mejor que el camino de Dios, el camino del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia quiere que nosotros entendamos y comprendamos. Incluso la Biblia dice: quiero que se te penetre esto en los oídos, que solamente hay una verdad, que solamente hay un camino, que solamente hay salvación en Jesús, en nadie más. Y saben, ustedes saben por qué estos hermanos resistían las piedras, resistían las cárceles, resistían los golpes. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos habían entendido y comprendido quién era Jesús. En Jesucristo solamente había la esperanza. ¿Saben qué les dijo Jesús a ellos? Jesús les dijo: ustedes no teman al que les puede dar muerte, pero no pueden decidir con su destino eterno. Jesucristo dijo: teman más bien al que les puede dar muerte y los puede destruir para siempre del infierno. A ese tema. ¿Y quién es Él? Dios. Dios es el único poderoso sobre todas las cosas. Dios es el único que nuestra vida está en sus manos y Él hace y deshace como a Él le place. La Biblia dice: a Él hay que tenerle temor. No temor de no acercárnosle, no, al contrario. A Él hay que escuchar, a Él hay que hacer caso, a Dios. Muchas de las veces, yo recuerdo, yo era bien peleonero allá con la casa cuando era joven, y a mi madre casi no le hacía caso, pero cuando me decía: pero cuando venga tu papá le voy a decir. A mi papá le tenía más miedo que a mi madre. ¿Sí ven? Entonces así pasa hoy en día. Hacemos lo que queremos porque no hay ese temor de Dios, porque no hay ese respeto a Dios. Y es lo que la Biblia dice: si tú eres cristiano, si tú amas a Dios, pon tu mirada en Jesús. Estemos atentos a lo que Jesús dice en su palabra. Bueno, la persecución seguía, hermanos, y vamos a leer en el libro de Hechos 12. Hechos 12 del 1 en adelante dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Miren nada más para qué, para matarles. Fíjense nada más, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. El plan era matarlo también. Ese era el plan. Ustedes ya conocen la historia, cómo Dios envió un ángel que lo sacara de ahí. Pero Jacob no se escapó, lo mataron a espada. Esa era la persecución que se estaba llevando a cabo en aquellos tiempos, cuando se escribió la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Ok, hermanos, ahora sí les quiero compartir, después de compartirles un poquito de lo que estaba pasando, el por qué Hebreos 12:2. ¿Por qué dice que pongamos la mirada en Jesús?
¿Y por qué razón le llaman el autor y consumador de la fe? Ok. Escuchen y pongamos atención. Hay dos clases de fe. La fe genuina en Jesús y la fe superficial. ¿Qué? La fe superficial es la que todos tenemos. Tú te vas a dormir y tienes fe de que te vas a levantar otro día, ¿verdad? Tú te subes a tu auto y tienes fe de que va a prender. Tú marcas el teléfono y tienes fe de que alguien te va a contestar. Esa es la fe superficial que todo mundo usa. Pero cuando la Biblia habla que Jesús es el autor de la fe, está hablando de una fe genuina, una fe única. ¿Y saben cuál es? Hoy en día todos dicen que creen en Dios y que tienen fe en Dios. Pero no todos tienen fe que Jesucristo ha perdonado sus pecados, que Jesucristo les da vida eterna. ¿Saben por qué no tienen fe? Y miramos que no la tienen porque sus vidas no cambian, siguen igual. La Biblia dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas cambiaron, pasaron. La verdadera fe en Cristo Jesús cambia a la persona, cambia su estilo de vida, cambia su manera de pensar, cambia sus malos hábitos. Eso es lo que la Biblia quiere que entendamos cuando se trata de Jesús, que es el autor de la fe. Ok, ¿saben lo que quiere decir la palabra autor? La palabra autor quiere decir creador, quiere decir escritor y quiere decir actor. Eso quiere decir la palabra autor. Entonces, ¿por qué la Biblia quiere que entienda de que Jesús es el autor de mi fe? Porque Él es el creador, Él es Dios, ¿estamos entendiendo? Si Jesucristo no existiera, nada existiera, absolutamente nada. Veamos lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando de Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Lo creen, hermanos? Ese es Jesús. Ese es el autor. Ese es el creador. Creador del universo, creador de las estrellas, creador del mar, del cielo y la tierra, creador de todo. Y ese fue el que dijo: hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Eso es lo que la Biblia quiere que entendamos cuando dice: pon tus ojos en Jesús. No solamente lo pongamos como cuando éramos religiosos, como un amuleto nada más. Oh, me va a dar buena suerte. Nada de eso. Debemos de entender y comprender que Jesucristo es el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, si Él es el creador, Él es el que tiene el dominio, Él es el que puede decidir qué hacer y qué no hacer. Eso es lo que la Biblia nos enseña que debemos de comprender. En segundo lugar, pues es el escritor. Escritor también es sinónimo de autor. ¿Por qué escritor? Bueno, la Biblia, si dice que Jesucristo es Dios, Él fue el que inspiró este libro que tenemos llamado Biblia. Él. ¿Sí? Muchos dicen: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no leen la Biblia, pero no creen en la Biblia. O algunos dicen: yo ya la leí, pero tiene muchos errores, se contradice, ya no la leo. O sea, es una mentira eso. Jesucristo, como el creador, Él es perfecto, Él es santo. Él jamás va a escribir una cosa para confundir a su creación, a sus hijos que hoy Él nos ha comprado por su sangre preciosa. Miremos lo que dice la Biblia acerca de quién la escribió. Solo denle ahí para atrás. Estamos en Hebreos y vamos a leer ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios. Toda, hermanos. De Génesis a Apocalipsis, los 66 libros fueron inspirados por Dios. ¿Qué?
Eso es lo que la Biblia quiere que entendamos cuando tú pones tu mirada en Jesús. La Biblia es su palabra y toda es inspirada por Dios. ¿Y qué más dice? ¿Para qué es buena la Biblia? La Biblia es buena para enseñar, hermanos. Hermanos, ¿por qué mandas a tus hijos a la escuela? Porque quieres que les enseñen cómo leer, cómo escribir, acerca de historia, cómo ser alguien en la vida, ¿verdad? Que se preparen, que sean doctores, que sean ejecutivos. Para eso los mandamos a la escuela, para que les enseñen. Bueno, venimos a la iglesia para ser enseñados por la palabra de Dios cómo ser mejores esposos, mejores esposas, mejores siervos, mejores trabajadores. De eso se trata, venir a la iglesia, poner los ojos en Jesús. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que nos enseña la Biblia, que es buena para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar que toda la vida hemos estado mal cuando no estamos en los caminos de Dios. Porque dice Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando la persona camina fuera de la voluntad de Dios y de los caminos de Dios, eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque se va a perder la persona. Solamente podemos llegar al cielo conociendo el camino, entendiendo el camino que es Jesús. Entonces, eso nos enseña la Biblia, a poner la mirada en Jesús. Dice, es buena para redarguir también. Redarguir, pues quiere decir reprender. Cuando andas mal, estás haciendo algo mal, la Biblia te reprende. La Biblia te dice, eso que estás haciendo está mal, eso se llama pecado. ¿Y saben por qué la gente no la lee? Exactamente por eso. Porque cuando la gente anda mal, la gente anda en malos caminos, no siente ese deseo de leer la Biblia. Porque la Biblia te va a decir que estás mal, que estás en pecado. Pero es bueno que la Biblia nos diga que estamos en pecado para arrepentirnos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el pago del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús otra vez. Nos lleva a Cristo Jesús. Si alguien se ha desviado, si alguien está en pecado, hay esperanza, y esa esperanza está en Cristo. Como dice, pon tus ojos en Jesús. Dice también que es buena para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué más dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para eso nos llama Dios, para eso nos ha salvado Dios, para que estemos preparados para toda buena obra. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, que fue escrita por el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Leamos lo que dice segunda de Pedro 1:19 acerca de la bendita palabra de Dios. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuchemos, hermanos, versículo 20. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquellos que no entienden esa palabra, quiere decir esto: nada de lo que está escrito en la Biblia es pensamiento humano, o desde que a alguien se le antojó añadirle. Nada de eso. Interpretación privada, eso quiere decir, no es palabra de hombre, no es pensamientos de hombre. Eso quiere decir. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está. A ningún hombre se le ocurrió escribir la Biblia, como muchos dicen por ahí. Muchos dicen por ahí, la Biblia fue escrita por un hombre y la Biblia tiene errores. Bueno, aquí nos dice, pues claro, fue escrita por un hombre, pero no fue la idea de un hombre. Esa es la diferencia. El hombre solamente fue una herramienta en las manos de Dios, pero la Biblia es la palabra de Dios. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está Jesucristo, el escritor, el autor de la Biblia. El escritor. Y también, hermanos, la palabra autor quiere decir actor. ¿Qué les viene en mente cuando dice que Jesucristo es el actor? Ok.
Ustedes saben por ahí que es más fácil hablar que actuar. ¿Ustedes saben eso? ¿Cuántos decimos y decimos y decimos y no hacemos? Bueno, la Biblia quiere que entendamos algo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el escritor de la palabra. Pero Jesucristo también actuó y practicó todo lo que la palabra dice. Por ejemplo, un ejemplo. Los 10 mandamientos. ¿Quién los puede cumplir o quién los pudo cumplir? Nadie. ¿Quién los escribió? Jesucristo los escribió. ¿Él los cumplió? Al pie de la letra, hermanos. Él actuó en lo que Él esperaba de nosotros. ¿Qué esperaba? Los 10 mandamientos dicen: no mentirás, no robarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos y todo eso, ¿verdad? Eso esperaba Dios de nosotros y espera de nosotros. Pero como por la naturaleza caída de Adán y Eva nadie pudo cumplir, Dios dijo: ok, yo lo voy a hacer por ti. ¿Por qué? Para que ahora nosotros podamos tener acceso a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo cumplió al pie de la letra la ley de los 10 mandamientos, y la ley de los 10 mandamientos demanda perfección. Y como nadie podíamos, la Biblia dice que en Jesucristo se cumplió la ley para que ahora nosotros, por medio de la fe, seamos aceptados delante de Dios. Eso es lo que quiere decir actor. Él actuó en lo que Él dijo y no volvió atrás. Él sabía que tal demanda demandaba la muerte. Por eso Él dijo: yo vine a buscar y a salvar a los perdidos. Y dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para darla y levantarla. Tengo el poder. ¿Por qué? Por nosotros, por amor a nosotros. Entendamos eso. El pago del pecado es muerte. Por eso todos mueren, todos morimos por el pecado. Jesucristo nunca cometió pecado. Él no tenía que morir. Por eso es que Él murió en la cruz por nosotros. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice: pon tus ojos en Jesús. Si en Jesús estás perdido, no puedes hacer nada para ir al cielo, para tener perdón de pecados, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Sin Él nada se puede hacer, pero en Jesús sí se puede. Entonces dice: pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y saben qué quiere decir autor y consumador de nuestra fe? Que ninguna fe nos puede salvar aparte de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es fe? Fe es creer que Él murió por mis pecados. Fe es creer que Él dio su vida y derramó su sangre para darme vida eterna. Entonces, dice en Hebreos que pongamos los ojos en Él. Y el libro de Hebreos, que es la palabra de Dios, nos dice qué fue lo que hizo este actor, cómo actuó, cómo llevó a cabo esa obra. Hermanos, si ustedes me pueden acompañar, no nos vamos a mover del libro de Hebreos, nos vamos a quedar ahí. Pero miremos lo que dice en Hebreos 10:12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está, autor y consumador. Ahí está, hermanos. Jesucristo empezó y llevó a cabo la obra que Dios pedía, muriendo en la cruz, y fue un consumador. ¿Cómo? Sentándose. Cuando alguien se sienta es porque terminó de trabajar. Jesucristo, Él llevó a cabo el plan de salvación que por años antes de Cristo los sacerdotes no podían llevar a cabo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él empezó y Él la terminó, y por eso es que hoy podemos venir a Él. Miren lo que dice el 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí va, pongamos atención. Antes de Cristo, antes de su muerte en la cruz,
Nadie podía entrar en el lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote y una vez al año. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo lo dividía una cortina de piel súper gruesísima para separar la santidad de Dios del pueblo que se reunía para adorarle. Porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y estaba la presencia de Dios, y nadie podía entrar al lugar santísimo excepto una vez al año, y era el sumo sacerdote. Aquella persona que se atrevía a entrar al lugar santísimo instantáneamente caía muerta. Ustedes se acuerdan cuando David llevaba el arca del pacto y en vez de cargar el hombro la pusieron en una carreta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? La pusieron en una carreta. El arca se resbaló de la carreta. Un siervo de David le mete la mano para que no se cayera. Instantáneamente cayó muerto. Porque nadie, absolutamente nadie, podía acercarse a la presencia de Dios o tocar el arca del pacto. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, entraba con una charola llena de sangre para rociarla en el arca del pacto. Y de esa manera se apaciguaba la ira de Dios en contra del pueblo, por medio de ese sacrificio. Por eso cuando Zacarías entró en el templo en Lucas capítulo 1 y no salía, dice que la gente empezó a tener miedo. ¿Qué le pasaría? ¿Qué le pasaría? Y empezaron a orar. ¿Y qué le pasó? Pues salió mudo de ahí. Ya saben ustedes la historia. ¿Por qué? Porque tuvo una revelación y no la creyó. Bueno, esa es otra cosa. Pero ahora dice, así que hermanos, teniendo la libertad. Ya leímos atrás, ¿por qué? Porque Jesucristo es el perfecto sacrificio. Teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Y aquí está el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y hoy tenemos libertad para alabarle, hermanos. Esto es algo que toda la gente se pierde por la ignorancia de no leer la palabra. Hay gente que llega a la iglesia buscando perfecciones, y no la encuentra y se va y se aleja. Nunca vas a encontrar perfección en este mundo de humanidad caída. La perfección está en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Por eso la Biblia dice, pon tus ojos en Él. Por eso si tú vas a una iglesia, a un lugar donde no se exalta a Jesús, donde no se le da el primer lugar a Jesús, salte de ahí. Porque Jesucristo es el único que te va a llevar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Con eso no quiero decir que no creemos en la Trinidad de Dios, del que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es trino, Dios es Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dice 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, 25 y terminamos. Dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, cuando dice que aquel día se acerca, está hablando de que no sabemos si mañana vamos a estar con vida o no. Pero también está hablando del rapto de la iglesia. Pero dice el Señor, si hoy estás con vida y hay manera de congregarte, congrégate. No dejes de congregarte. ¿Por qué? Porque aquí es donde alabamos a Dios, glorificamos a Dios y enseñamos de su palabra. Entonces, terminamos con esto. Dios quiere que cada uno de nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. Busquemos la dirección de Dios, de Jesús, de su palabra todos los días. Va a haber imperfección, va a haber luchas, va a haber malentendidos, pero hermanos, Jesucristo murió por todos nosotros. Jesucristo no quiere que
pierda. Si un hermano se aleja de la iglesia y se pierde, no culpe a ningún hermano, porque es el pecado el que te aleja de la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Así dice la Biblia. Bueno, les dije que iba a terminar, pero les voy a decir ese versículo en Jeremías 2:19, para que vean. Si un día tú te alejas de la iglesia, si un día tú te alejas de los caminos del Señor, nunca culpes a ningún hermano, al pastor o a alguien más. Es tu pecado, y mientras no te arrepientas y lo dejes, te va a alejar más y más de Dios. Dice Jeremías 2:19, hermanos, subrayenlo si ustedes gustan. Dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Ahí está. Nos alejamos con la excusa de culpar a alguien, pero es tu pecado el que te aleja de Dios. Entonces, si nos ponemos de pie para hacer oración. Hermano César, ¿puedes pasar a apoyarme con una oración, por favor? Y ahorita vamos a pasar a los jóvenes con el hermano Cristian. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias en esta mediodía ya. Gracias porque nos permitiste poder llegar aquí con bien y poder escuchar de tu palabra. Gracias por el mensaje que trajiste a través del pastor. Te pedimos que nuestro corazón sea tierra fértil para que recibamos esta palabra, que la meditemos, que la escudriñemos y que pues la pongamos en práctica, Señor, que pongamos nuestra mirada en ti, siempre pues sabiendo que pues en ti es donde encontramos los tesoros de todo y pues a ti servimos en todo lo que hacemos, Señor. Gracias te damos por cada uno de los hermanos, por las familias, por los matrimonios, por los jóvenes. Te pedimos que siempre llevemos el temor de ti en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre sabiendo que tú ves todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas nuestras intenciones, que tú las disciernes, Padre, que lo que hagamos, pues lo hagamos con claridad de ti, Señor, con pureza en nuestro corazón y siempre pues tratando de agradarte a ti, Padre. Perdónanos porque pues desobedecemos, pero tú sabes y en nuestro corazón pues siempre está el querer buscar de ti, pero por nuestra pecaminosidad pues fallamos, Señor, pero nuestro corazón quiere estar recto contigo. Guía nuestro caminar, llévanos con bien a nuestra casa y que podamos iniciar la semana con energía, con gozo, con alegría, porque tú eres el que nos da las fuerzas, Padre, para trabajar, para hacer nuestras actividades. Bendice cada una de las cosas que hagan mis hermanos y hermanas y los jóvenes en la escuela también, que sean luz y bendición para todos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.